Hola, hoy vamos a ver lo que es el manejo de archivos. Para ello debemos tener en cuenta el concepto de editores de texto plano. ¿A qué se refiere editor de texto? Pues prácticamente es un programa informático que permite crear y modificar archivos digitales compuestos únicamente por textos sin formato, conocidos comúnmente como archivos de texto o texto plano. Normalmente son utilizados para editar código HTML, CSS y JavaScript. Actualmente es muy difícil notar la diferencia entre un editor de texto y un IDE. Pero aquí tenemos un editor de texto plano. Recuérdese que IDE, pues en nuestro caso, en este curso estamos utilizando NetBeans. La diferencia entre un editor de texto y un IDE es que el editor de texto tiene menos funcionalidades, ¿sí? Aunque algunos son muy poderosos, pero por supuesto que el IDE tiene más funcionalidades extras que nos permiten analizar mejor el código. Pero en los dos se puede escribir código, ¿sí? Entonces, un ejemplo, tenemos Notepad en Windows, que es pues esta que creo que todos alguna vez lo hemos utilizado en nuestra vida, ¿verdad? También tenemos Notepad++, que es el que recomendamos para utilizar en programación. Ay, no lo tengo instalado en esta computadora, lo siento. Pero prácticamente el logo de Notepad++ es este, y es un editor de texto mucho más completo que Notepad de Windows. Este viene con el sistema operativo, este también, que es WordPad, y Notepad no es lo mismo, aunque son parecidos. Notepad sí se tiene que descargar. Por ejemplo, Visual Studio Code, aunque ese para mí es más IDE que editor de texto. También tenemos Sublime, que también para mí es más un IDE, entre otros, pero los más populares en Windows son estos tres. Luego tenemos editores de texto plano de Linux. Estos pueden variar dependiendo de la distribución que ustedes tengan instalada y cuentan con comandos en consola para poder y editar los archivos desde la terminal. Algunos populares pues es Vim, muchos de las distribuciones lo tienen. También tenemos a Nano, también pues tenemos estos otros, ¿sí? Hay otros propios de distribuciones, entonces ustedes desde la línea de comandos pueden abrir un archivo o pues desde la interfaz gráfica si tuvieran instalada, ¿sí? Luego tenemos algo que se llama archivos XML. Esto es una forma de almacenar datos para que otros programas lo puedan leer fácilmente. Muchos programas usan XML para almacenar datos. Por lo tanto, puedes abrir, editar y crear un archivo XML con cualquier editor de texto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí Notepad, yo puedo aquí crear un archivo XML. Y nos dice que XML es similar a HTML. HTML, como pues ya sabrán, es uno de los lenguajes utilizados para crear páginas web. Y nos dice que tiene algunas diferencias, ¿verdad? Y prácticamente para qué usamos XML, para transportar datos, y HTML sirve para mostrarlos. Entonces eso es una diferencia bien importante. También algo importante, que HTML utiliza etiquetas predefinidas, como por ejemplo estas, mientras que XML usa todas las etiquetas que puedas necesitar. Es decir, digamos, en HTML tenemos un lenguaje predefinido, entonces estas etiquetas siempre tienen que ser P, H1, hay un montón. En cambio en XML, si yo quiero una etiqueta que se llame Rosa María, lo podemos crear. Entonces, ¿cómo se mira un archivo XML? Pues se mira de esta manera. Prácticamente este es el encabezado, ¿sí? Donde nos dice la versión de XML que estamos utilizando, el tipo de documento, y aquí empiezan las etiquetas. Algo bien importante del XML, al igual que el HTML, es que tenemos etiquetas que abren y que cierran. Nosotros abrimos con mayor y menor, o menor y mayor, y cerramos con lo mismo, solo que con una barra. Entonces así sabemos el bloque de datos, y también por la indentación, que es el espacio que hay entre el borde o algo
un texto. Entonces, por ejemplo, aquí está identado, ¿verdad? Y entonces sabemos que aquí mensaje se cierra con este mensaje. Entonces, todo este bloque significa algo, luego este bloque significa otro, luego remitente se cierra acá, ¿sí? Entonces, prácticamente tenemos que nos sirve como para agrupar cosas, para enviarlas, como nos decía por acá, ¿verdad? Nos sirve para transportar datos. Entonces, nosotros necesitamos, pues en el mundo de la informática, transportar entre diferentes sistemas, ¿verdad? Entonces, XML es uno de los lenguajes utilizados para dicha transportación. Entonces, como les mencionaba, pues estos son etiquetas que el creador vio útiles, entonces quiere transportar mensajes de correo, ¿sí? Si se dan cuenta, este es el ejemplo de un mensaje de correo electrónico, por ponerle un nombre. Y entonces cada mensaje lo va a poner de esta manera. Entonces quiere decir que al editar mensaje va a mandar todo esto. ¿Y qué va a mandar? Pues el mensaje va a tener contenido entre sí un remitente. Y el remitente a la vez tiene contenido un nombre y un mail. Luego tiene destinatario. A esto se le llama etiqueta, ¿sí? Destinatario es una etiqueta, remitente es otra, nombre es una etiqueta que se cierra acá. Pero las etiquetas pueden tener agrupadas subetiquetas, que es esto que estamos viendo por acá. Entonces acá destinatario está agrupado, tiene subetiquetas que son nombre y mail. Y por ejemplo aquí tenemos el texto. Por ejemplo, el texto está compuesto por el asunto y el párrafo. Y el asunto pues ya tiene esto, el párrafo tiene esto, etc. Entonces, solo antes voy a descargar el Notepad y regreso con ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo descargado Notepad, la última versión para Windows. Y por ejemplo, nosotros podemos aquí escoger el tipo de lenguaje. Entonces, por ejemplo, acá tenemos XML. Y por ejemplo, si estoy haciendo el ejemplo de creación de un video, pues sabemos que tengo, de una vez le da formato, porque como yo les cogí un lenguaje. Y aquí tenemos idento con la tecla de tab. Y por ejemplo pongo que un video, vamos a hacer un XML simple, va a tener un nombre. Una buena práctica es abrir y cerrar de una vez las etiquetas. Ya sabemos que se cierra con el slash o barra, ¿sí? Entonces aquí adentro pues pongo mi nombre. Voy a poner número de catedrático, por ejemplo. Sí, otra cosa que no puede tener espacios el nombre de las etiquetas, entonces tenemos que usar alguna anotación. Por ejemplo, esta se llama camel case. Entonces, mi número de catedrático es 13.434 y vamos a cerrar la etiqueta y listo. Entonces vamos a poner contenido del video. Sí, vamos a tener también otra etiqueta que embeber también es otro nombre para etiquetas anidadas, es decir, etiquetas dentro de etiquetas. Este conjunto de etiquetas están embebidas en esta etiqueta que se llama crear video. Entonces, por ejemplo, aquí contenido video educativo y vamos a ver si se me ocurre alguna subetiqueta. Etiquetas, etiqueta video. Entonces, por ejemplo, que se puede buscar por medio de lo voy a poner acá arriba, por programación en YouTube. Esto no es parte del curso, pero sí quiero que entiendan que es un archivo XML. No es parte del curso en el sentido de aprender o cómo saber qué etiquetas crear para XML, pero sí que cuando nosotros miremos esto en algún lado, sepamos qué es.
XML, que podamos editarlo, que podamos interpretarlo por el momento, ¿sí? Duración, 1 hora. Y por ejemplo, entonces quiere decir, si esos fueron los datos de un video, yo puedo crear otro video, ¿sí? Solo que pues va a ser para de otra persona, otro catedrático, o el mismo catedrático. Por ejemplo, esta va a ser, para que se note más, programa 1. Esto va a ser para cálculo, matemática, y así. Y podemos crear, al final, si se dan cuenta, es creación de conjunto de datos, ¿verdad? Es una forma de agrupar los datos. Y pues cómo agrupar los datos, pues ustedes tienen que investigar y también lo van a ver pues en otros cursos. Entonces aquí, por ejemplo, Manuel Esquivel Tales, su código es ¿qué? 11236, el da cálculo también, y listo. Entonces este es un ejemplo de XML. Y luego tenemos algo que se llama formato JSON o lenguaje JSON. JSON al final es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos. En algunos lugares van a encontrar que es un formato, en otros van a encontrar que es un lenguaje, pero al final pues es necesario saberlo para pues poder hacer otras cosas en programación, y principalmente para programación web, ¿verdad? Nos dice que se trata de un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript. Como bien saben, pues JavaScript también es un lenguaje de programación, y nos dice que debido a su amplia adopción como alternativa a XML, se considera en el año de 2019 un formato independiente del lenguaje y es el más utilizado para aplicaciones web actualmente. Quiere decir que antes usábamos mucho XML para intercambio de mensajes web, pero pues desde el año 2019 ya es considerado un lenguaje independiente. De hecho, pues es más popular años atrás, pero pues en este año es que se formaliza y es uno de los lenguajes o formatos más utilizados para aplicaciones web. Entonces, ¿pero qué es? Es un estándar de datos que es no tipado, pero los compiladores pueden interpretar qué tipo de dato es al ver la forma en que se escribió el dato. Esto quiere decir que, por ejemplo, vamos a tener diferentes representaciones de los datos. Entonces aquí están como pues lo que ya sabemos, números, cadenas, booleanos, que pueden ser verdadero o falso, nulos o indefinidos, ¿sí? Por ejemplo, también tenemos arreglos, que ya sabemos, pues que estos en JSON se ponen de esta manera, con corchete y comilla. Y nos dice que los objetos JSON son colecciones no ordenadas de pares de la forma nombre, dos puntos, valor, separado por comas y puesta entre llaves. El nombre tiene que ser una cadena y entre ellas el valor puede ser de cualquier tipo, ¿sí? Entonces eso quiere decir, aquí lo bonito de este notepad es que nos da el formato. Por ejemplo, si yo escribo este JSON, pues es siempre empezamos con corchete, con llave, y vamos a definir con un tipo. Pues ya saben que entre comillas es una cadena, y si no pues sería un número, pero pues es normal que una etiqueta, a esto también se le llaman etiquetas en JSON como en XML, pues que a una etiqueta sea un texto, ¿verdad? Entonces vamos a poner libro, dos puntos, y entonces aquí empieza el conjunto de datos, ¿sí? Entonces, digamos, un libro va a tener todo este subconjunto. Es decir, esto al final son objetos, igual que con el XML, ¿sí? Por eso va a depender pues de nuestro programa cómo nosotros vamos a mandar los datos. Pero al final el objeto libro pues va a tener un ID, un lenguaje, una edición, un autor como atributos. Eso es lo que significa.
Y en este caso pues sería como crear video, ¿verdad? Sería el objeto y pues que tiene estos atributos que puede ser arreglos, que puede contener arreglos, por eso es que hay etiquetas embebidas. Pues lo mismo sucede de este lado. Entonces aquí tenemos el objeto libro. Y este también usa indentación. Vamos a ver si aquí en Notepad hay JSON. Vamos a ver. Ah, sí, sí hay formato JSON. Entonces de una vez me lo va poniendo de colores para que sea más fácil de leer. Y tenemos que ID 01, que al final lo vamos a mandar como texto. Lo podríamos poner como número. Y no haría falta ponerlo entre comillas. Por ejemplo, aquí pondríamos... Lo que pasa es que un ID normalmente no tiene puntos decimales, ¿verdad? Tenemos aquí lenguaje Java. Tenemos edición. Tercera. Luego tenemos al autor. Herbert Talon. Y cerramos. ¿Sí? Ah, no. Y aquí como ya no hay más atributos, pues cerramos llaves y coma. Así es como nosotros separamos... Ay, me confundí. Así es como nosotros separamos los objetos, ¿sí?, de una clase. ¿Sí? Entonces digamos este sería un objeto, el siguiente sería pues otro, ¿verdad? Entonces siempre se abren con llaves. Tenemos ID 2, tenemos que C++, segunda, listo. Entonces si se dan cuenta, con Notepad nosotros podemos saber dónde empieza y dónde termina un bloque. Aquí sabemos que este bloque termina acá, ¿sí? Y por ejemplo aquí tengo algo malo, porque si se dan cuenta este terminaría acá, ¿verdad? Y no, esto es lo que tengo malo. Listo. Ok, sí. Ahí está, vamos a ver. Este cierra con este cierra con este y este cierra con el de arriba. Ah, no, sí está bien. No, lo que aparezca rojo es solo porque podemos compactar en Notepad, ¿sí? Entonces eso es lo bonito de ponerle un lenguaje al Notepad para poder pues compactar, ¿sí? Si se dan cuenta aquí podemos ver pues que hay tres objetos para crear un video y aquí pues tenemos... Ah, no, aquí se compacta de diferente forma, pero tenemos dos objetos para la clase libro, etcétera, ¿sí? Y luego lo que tenemos es algo que se llama archivo binario, que prácticamente es un archivo que contiene la información de cualquier tipo codificada en binario para el propósito de almacenamiento y procesamiento en ordenadores. Al final pues todos los archivos se van a convertir a binarios, ¿verdad? Para que la computadora lo entienda. Lo que pasa es que puede que el archivo principal esté ahí con algo que nosotros podemos leer, pero internamente pues ahí crea temporales donde son archivos binarios. Y nos dice que, por ejemplo, los archivos informáticos que almacenan en texto formateado o fotografías, así como los archivos ejecutables que contienen programas. Al final todo es un archivo binario, ¿sí? Solo que a veces no es el que exactamente estamos viendo. Luego algo muy importante es que la serialización es el proceso por el cual se convierte un objeto en bytes. Y para que un programa Java pueda convertir un objeto, es decir, este objeto en un montón de bytes y pueda luego recuperarlo, o más bien no solo esto, sino que si yo guardo esto con el nombre, por ejemplo, clase 1.tipo, me va a guardar con esa extensión. De hecho eso lo expliqué en video anterior, cómo es que una extensión afecta a un archivo, ¿sí? Y al final, por ejemplo, es un archivo de texto, pero yo le puse otra extensión. Y nos dice que... ¿qué está diciendo? Perdón.
Ese objeto se puede enviar a través de la red, guardarlo en un fichero, convertirlo a cualquier tipo de formato, por ejemplo a un JSON, guardarlo en una base de datos y después reconstruirlo al otro lado de la red, leerlo del fichero, leer el formato, leerlo de una base de datos. Entonces nosotros necesitamos, sí, ya me recordé, por eso estaba guardando este archivo. Nosotros necesitamos serializar clase 1.tipo para poder enviarlo a través de la red, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se necesita un montón de procesos internos para que el programa pueda leer esto. De hecho, ya hemos hecho algunos ejemplos bueno, les mostré un ejemplo en videos anteriores de cómo seleccionar un archivo utilizando un JFile Chooser y cómo cargar una fotografía. Entonces ahorita están bien familiarizados con esto. Y también vimos en el video anterior pues cómo leer y escribir de un archivo. Entonces lo importante aquí es que en Java cómo hacemos pues esta serialización. Al final serializable es una interfaz. ¿Sí? ¿Se recuerdan del concepto de interfaz? Si no, pues vayan a buscarlo. Nos dice que para volver un objeto serializable basta con agregar las líneas implements serializable y agregar la librería java.io.serializable, ¿sí? Entonces, así de simple es. Si yo quiero, por ejemplo, en esta, hacer ese archivo serializable, entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Nos dice implements ¿sí? Si se dan cuenta aparece en rojito porque hay que importar pues esa librería que nos dicen, la podemos crear automáticamente o escribirlas nosotros directamente. Y ya desde acá pues ya se puede leer archivos de texto, ¿sí? Pero por el momento podríamos trabajar sin esto porque por motivos de tiempo del semestre pues vamos a trabajar directamente con archivos con otra extensión pero al final que contienen texto, ¿verdad? Entonces creo que no hará falta esa implementación. Puede que sí, puede que no, creo que no.